Hola otra vez, espero que estén muy bien. En ciencias naturales vamos a seguir trabajando el tema de las plantas, pero esta vez vamos a ver el ciclo de vida, cómo se reproducen. El objetivo de esta clase va a ser describir los principales cambios que experimentan las plantas con flor durante su ciclo de vida. Así que comencemos. Recordemos, ¿cuáles son las partes de una planta? Bien, flor, hoja, fruto, tallo y raíz. Muy bien. Bien, ahora que ya tenemos muy claro cuáles son las partes de una planta, veamos cómo participan las estructuras de la planta en la producción de alimentos. 1. La planta absorbe agua y las sales minerales desde el suelo, con la raíz, las que luego son transportadas hasta las hojas por el tallo. 2. Las hojas captan la luz del sol con su energía y una sustancia verde llamada clorofila. Transforman el agua y cierto gas del aire en alimento de la planta. 3. Durante el proceso llamado fotosíntesis, en el que las plantas fabrican su alimento, liberan oxígeno al aire, un gas que es muy necesario para la respiración de los seres humanos y otros seres vivos. 4. El alimento es transportado desde las hojas hacia las partes restantes de las plantas, inclusive hasta las raíces. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla necesitan varios elementos: la luz del sol, el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua. El agua también necesitan la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas y que es fundamental para poder realizar la fotosíntesis, ya que sin ella no se podría hacer. Por cierto, la clorofila, además, es la que da el color verde a todas las plantas. Pero, ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta. Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre. El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Las hojas, a través de unos diminutos poros llamados estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire que hay a su alrededor. Todo este contenido de agua, sales minerales y dióxido de carbono se llama savia bruta. Ahora es el turno de la clorofila. La clorofila contenida en las hojas ya tiene todos los ingredientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformando la savia bruta en savia elaborada, que también circula por toda la planta y le sirve de alimento. Todas las plantas se alimentan de savia elaborada y la acumulan o en sus raíces como la zanahoria o en sus frutos como la manzana o la pera. Ya hemos conocido cómo se realiza la fotosíntesis. Acabamos de ver un video que nos deja mucho más claro todo este tema de las plantas, ¿cierto? Pero ahora escúchame con mucha atención. La abundancia de las plantas sobre la Tierra. En nuestro planeta, las plantas más abundantes son las plantas con flores. Hay un 90% de ellas. Luego los musgos con un 6%, los helechos con un 3,5% y las menos abundantes son las coníferas con 0,5%. Dependiendo del tipo de planta, pueden existir diferencias en sus ciclos de vida. Algunas de estas diferencias se observan en su etapa o en la etapa de reproducción. Tenemos plantas que son plantas sin semilla, como el musgo y como el helecho que están ahí de ejemplo.
Este tipo de plantas sin semillas se reproducen por esporas, es decir, pequeñas estructuras que pueden formar una nueva planta, siempre y cuando encuentren condiciones favorables en el suelo. Las plantas con semilla, acá tenemos dos ejemplos, un cono de una araucaria y la flor de la ñañuca, qué hermosa flor. Este tipo de plantas con semillas tienen estructuras reproductivas llamadas conos, que pueden ser masculinos y femeninos. En estos últimos, en los femeninos, se forman las semillas. Las flores son sus estructuras reproductivas. A partir de sus partes se desarrollan las semillas y el fruto. La mayoría de las plantas tienen flores. Además, entre ellas existe una gran variedad. Muchos son árboles como el palto o el nogal. Otros son arbustos como el calafate y otras tantas son herbáceas como el tomate. Acá tenemos las imágenes, ¿cierto?, con ejemplos del nogal, del palto, del tomate y del arbusto del calafate. Ahora veamos cuál es la estructura de la flor. Aunque existen diferentes tipos de flores, muchas de ellas tienen componentes similares en sus estructuras. Las partes de la flor son los pétalos, los estambres, los pistilos, sépalos, ovario y óvulos. Esas son las partes que componen a una flor. Vamos a ver partes de esta flor, la que acabamos de nombrar, pero vamos a ver cuál es la función de cada una de estas partes dentro de una flor. Los pétalos. ¿Para qué existen los pétalos en la flor? Son las hojas modificadas de colores llamativos y por lo general de agradable aroma que atraen a los insectos y aves que actúan como agentes polinizadores, o sea, son para llamar la atención de estos insectos. El pistilo. Estructuras reproductivas femeninas de la flor. En la parte ancha de su base, llamada ovario, se forman los óvulos. Y estos óvulos que se forman en el pistilo son estructuras presentes en el interior del ovario de la flor que al unirse con los granos del polen forman la semilla. Mira tú. Los sépalos son hojas modificadas cuya función principal es proteger los estambres y el pistilo. O sea, su función principal, como dice ahí, es de protección. Y los estambres son estructuras reproductivas masculinas de la flor y su extremo abultado se produce el polen. Sin las plantas no existiría vida en la Tierra. No tendríamos oxígeno para respirar, ni comida. Ya sabéis que los herbívoros comen plantas y que los carnívoros se comen a los herbívoros. Las plantas son fundamentales para la cadena alimenticia y también son fundamentales para que podamos respirar. De hecho, los seres humanos, cuando respiramos, convertimos el oxígeno en dióxido de carbono, justo al revés que las plantas cuando realizan la fotosíntesis. Una curiosidad que tenéis que recordar. Por las noches, las plantas, como no tienen luz para realizar la fotosíntesis, respiran como los seres humanos, captan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. ¡Recordadlo! Una última cosa para que veáis qué importante es la fotosíntesis. Cuando las plantas absorben gases sucios y contaminantes, los transforman en aire puro, en oxígeno, limpiando así la atmósfera y toda la naturaleza. Las plantas son la mejor solución para luchar contra la contaminación. ¿No os parece? Primera actividad. Dibuja esta flor que está aquí en tu cuaderno de ciencias naturales y completa las líneas que están en el esquema con los componentes que necesita la planta para poder producir su alimento. Completa en el número 1, en el 2, y en el 3 y en el 4. ¿Qué es lo que necesita la planta para poder producir su alimento?
Y por último, responde en tu cuaderno estas preguntitas. Son solo 6. 1. ¿Cómo se reproducen el musgo y el helecho? Vuelve en el video y está la respuesta. 2. ¿Cómo se reproducen las plantas coníferas o de cono? Está la respuesta. 3. ¿Cómo se reproducen las plantas con flores? 4. Nombra 3 tipos de plantas con flores. Ahí voy a ver si conoces varias. 5. Nombra las partes de una flor. También está en el video. Y 6. ¿Cuál es la función de los pétalos, el pistilo y los estambres? Completa todo esto en tu cuaderno de ciencias naturales, le sacas una fotografía y me lo envías. Y cualquier duda o consulta, por favor, escríbeme. Quédate en casita, dice ahí. Cuídate mucho, haz tus actividades. Cualquier consulta me puedes preguntar y espero que estés muy, muy bien y nos estamos viendo muy pronto. Saludos.